Hola, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora Criminal. El caso que nos ocupa esta noche es el de John George Hyde, mejor conocido como el asesino de la bañera de ácido o el vampiro de Londres. Nació en Londres el 24 de julio de 1909. Se conoce que de pequeño se crió en un entorno del fanatismo religioso. Se dice que sus padres pertenecían a una secta. Además, se dice que su madre pronosticaba el futuro a través de los sueños y que esto lo llevó a investigar sobre el tema hasta convertirse en un verdadero fanático. Se dice que también de niño él era más bien un chico alejado y que se mantenía aislado del resto de sus compañeros. Se dice también que a los 17 años tuvo la revelación del Espíritu Santo y que este último lo llevó a beber su propia orina. Su psiquiatra concluyó que todo esto le causó una enfermedad psíquica que lo llevó a cometer los actos que cometió. Su arrogante personalidad de creerse capaz de cometer el crimen perfecto lo llevarían a cometer una serie de errores que resultarían claves para los investigadores que llevarían adelante la desaparición de Olivia Duncan-Deacon, viuda de 69 años, adinerada, que residiría en la habitación 115 del Hostel Court Hotel. La mañana del 14 de febrero de 1949, Olivia Duncan-Deacon se encontraba almorzando en el hotel junto con su mejor amiga Lane, como ya era de costumbre. Había llevado consigo misma una caja que allí dentro contenía lo que podría ser un gran negocio prometedor. Olivia no era millonaria, pero podía darse el lujo de llevar una vida holgada e inclusive abrir un negocio con el propósito de ganar más dinero. A lo lejos observó cómo Hyde se sentaba en una silla ubicada en el mismo local, por lo que se le acercó para proponerle un negocio y le mostró aquella caja misteriosa. Este último, al abrirla, encontró allí unas uñas postizas, las cuales pensó que quedarían muy elegantes en las manos de una dama. Hyde lo pensó detenidamente, hasta que finalmente decidió proponerle a Olivia ir a visitar a un amigo para llevar adelante su negocio. Sin embargo, ella desconocía totalmente las oscuras intenciones detrás de esta visita. Tan solo habían pasado 24 horas desde la última vez que se la vio con vida. Supuestamente había quedado en ir a aquella reunión el 18 de febrero. Desde entonces no se la volvió a ver, por lo que a la mañana siguiente del 19 de febrero, Hyde se acercó a Lane en el hotel para preguntarle dónde estaba Olivia. Lane no sentía ningún tipo de simpatía hacia Hyde y nunca pensó que era una persona de fiar. A la mañana siguiente, Hyde le preguntó en el hotel nuevamente a Lane si sabía dónde se encontraba Olivia, por lo que ésta le sugirió que fuera a la comisaría a realizar la denuncia. Sin embargo, este último le sugirió que sería mejor que ambos fueran a realizar la denuncia. Hyde prestó una larga declaración desde la última vez que vio a Olivia con vida. Si bien sus palabras fueron rotundas, los agentes allí presentes notaban algo extraño en su declaración, algo que no cerraba, por lo que terminó por convertirse en el principal sospechoso. El 26 de febrero de 1949, tres hombres se dirigieron hacia una casa que tenía la función de almacén y para hacer algunos experimentos allí. Edward Jones era el director de una empresa de ingeniería, el cual le facilitaba algunos materiales a George Hyde. Este último desconocía lo que había allí entre esas cuatro paredes, pero algunas pistas comenzarían a salir al aire tras forzar la entrada junto con otros dos hombres. A simple vista parecía ser un almacén simple. Se encontraban allí botes de pintura, ropa de trabajo, entre otros elementos. También se encontraron allí adentro unos bidones llenos de ácidos peligrosos. Sin embargo, una vez que la exploración se hizo más exhaustiva, se encontraron pistas
que harían cambiar de parecer a aquellos hombres. Una sombrerera y una cartera serían los primeros indicios sospechosos. Dicha cartera contenía documentación personal y cupones para adquirir vestimenta. Aquella sombrerera contenía allí dentro carnets de conducir, certificados de matrimonio, y casualmente nada de eso le pertenecía. Sin embargo, el más sorprendente de los hallazgos se harían en el fondo de aquella sombrerera, siendo este un revólver calibre 38 que había sido recientemente disparado. Pero no solo eso, tras inspeccionar los bidones, allí dentro se encontraron, entre litros de grasa flotando, un bolso de plástico rojo y un broche para el pelo. Las manchas en las paredes de aquel lugar comenzaron a levantar sospechas, llegando a pensar que se trataría de sangre real y no de productos químicos. ¿Sería de Olivia? ¿Acaso habría más víctimas? Siguiendo las pistas de los documentos hallados, pudieron dar con la joyería donde se vendieron las joyas de Olivia y la tintorería donde fue a parar el abrigo de esta última. Las descripciones físicas de la persona que realizó dichos trámites coincidían sospechosamente con la de John. A las 16:15 del 28 de febrero se produjo la detención de este último frente al hotel. La policía, cuando le comunicó que se lo llevaban detenido como sospechoso, este último ni se inmutó. Una vez allí dentro, este último reveló su modus operandi. La he disuelto en ácido sulfúrico. ¿Cómo van a demostrar que he cometido un crimen si no hay un cadáver, detective? Se iniciaría una declaración que duraría 3 horas y donde éste explicaría cómo había actuado durante ese tiempo. Explica que llevó a la señora Duncan Deacon a aquel almacén para inspeccionar las herramientas para llevar a cabo su negocio. Una vez de espaldas, este último le disparó, acabando con su vida al instante. Tras esto, procedió a sacarle su abrigo y todos los objetos de valor que llevaba encima. Luego de esto, le realizó una incisión en su cuello para beber su sangre con un vaso. Y por último, metió su cuerpo adentro de un bidón y lo llenó de ácido sulfúrico para disolverlo. 2 días estuvo recurriendo a aquel lugar y veía que todavía quedaba flotando algún hueso y grasa del cuerpo, por lo que procedió a tirarla sobre el terreno del lugar. Durante el lapso de 2 días estuvo recurriendo a aquel lugar para ver cómo iba dicho proceso, y es que veía que todavía quedaban flotando algún hueso del cuerpo y grasa, por lo que procedió a tirarlas en el terreno de aquel lugar. Tras finalizar su declaración, aseguró que solo se trataba de una pequeña parte de su historial criminal y terminó por atribuirse 5 víctimas más. Lo extraño aquí es que estas últimas no seguían el mismo modus operandi que con la anterior. Paralelamente a esto, el Dr. Simpson inspeccionó nuevamente aquel lugar y encontró lo que a simple vista parecían cálculos biliares. También halló allí un hueso que correspondía a un pie izquierdo, un bolso y una dentadura postiza, las cuales concluyó que pertenecían a Duncan Deacon. Sin embargo, aún quedaba la duda en el aire, y es que si aquellas víctimas a las que él se atribuía debían ser incluidas en el acta. Sin embargo, aún estaba en el aire la duda de que aquellas víctimas que él se atribuía, si debían ser incluidas en la investigación o no. ¿Acaso se estaba inventando un nivel de locura para zafar de su condena? ¿O acaso era cierto? Una vez llevado a cabo el juicio, afirmó que el apodo con el que la prensa lo bautizó como el vampiro de Londres fue un invento suyo para evitar su sentencia. Finalmente,
fue sentenciado a morir en la horca el 10 de agosto de 1949. Y esta fue la historia de John Short Hyde. Nos vemos en la próxima edición de La Hora Criminal. Buenas noches.